Metafísica 4 en 1, Connie Méndez. La fe. Habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres: fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llaman fe cuando se espera lo bueno, se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo, o sea, presintiendo, anticipándolo, esperándolo con todas las fuerzas de tu alma, y él no se hace esperar. Lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre que tú estás temiendo, generalmente anuncias con aire triunfante: ¡ah, yo lo sabía! ¡Lo presentía! Y por supuesto tienes razón, pero ahora verás que no es que iba a suceder de manera inevitable y que tus facultades superiores o tus dotes de vidente te lo anunciaron, sino que tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara. Todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la ley primera. El temor es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento y temor. Los accidentes de tránsito que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y otras tantas atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante. Por supuesto, te veo pensando en las causas materiales de todas estas cosas. Te veo protestando interiormente porque siempre se le ha dado importancia a la causa material. Por ejemplo, los gérmenes y microbios, causantes de muchas enfermedades, pero es que esos virus y gérmenes no son sino efectos a su vez y no causas. La causa original está en la mente. El germen no es sino uno de los eslabones de una cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Te estoy tratando de llevar hacia atrás y no hacia adelante en el orden de la creación. La causa material es un producto ya terminado. El diseño original básico es el pensamiento. Todo lo demás que proviene después en lo exterior no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra. ¿Me comprendes? La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara está el temor, por la otra la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el temor produce el aspecto malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo, se considera malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo malo. Se considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es pues bueno y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto. Es posible aprender a tener fe
Ella viene por el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo el temor. Tú sabes que la capital de tu país está en cual o tal parte. Tú tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que lo conocen. Tú no lo pones en duda y sabes que si tomas el tren o el avión o el auto para dirigirte a la capital, vas para la capital y no para la luna, pues eso es tu fe. Tú tienes fe en que la capital existe y que tu deseo o tu necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar a ella, no temes llegar a la luna. El conocimiento destierra la duda, la fe destierra el temor. Ya sabes, pues, que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, que el pensamiento positivo produce el efecto que llaman bueno. Conoces el peligro de acompañar con el temor esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del temor son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído ser mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Jesús dijo, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado en una cápsula toda la explicación anterior. El pensamiento unido al sentimiento piensa en corazón, y así la frase minúscula, así es él, encierran todo un capítulo, pues el hombre y su mundo son uno. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza y fabrica, posee y reúne en su entorno son uno con él. Y él, más todo lo enumerado, es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada en el alma. Salomón dijo antes y aún más claro, según piensas en tu alma, así es. Proverbios 23:7. La mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por la mente una especie de película cinematográfica constante pero desconectada. Entre tantas ideas diferentes nos detiene alguna que otra. A estas las contemplamos mentalmente, les damos vueltas, posiblemente las comentamos con alguien y luego volvemos a repasarlas más tarde. Esas ideas se convierten en imágenes mentales. La imagen mental es lo que pasa al subconsciente. Se establece allí y vuelve lo que llaman los psicólogos un reflejo. Los psicólogos no estudian sino los reflejos que gobiernan el comportamiento y las aberraciones mentales. Los metafísicos abarcan un campo mucho más amplio y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también a todo lo que le ocurra al hombre exteriormente. Tantas veces que contemple o se estudie una idea, tanto más se arraiga su reflejo en el subconsciente. El subconsciente no discierne. Esa no es su función. Él no tiene poder para protestar.
no tiene voluntad propia, no tiene sentido del humor, no sabe si la orden que le hemos dado es un chiste o es en serio. Su función consiste primero en almacenar las imágenes mentales y luego lanzarlas hacia afuera como salen las copias fotostáticas. Es un autómata o un robot. Es un servidor maravilloso que nos economiza toda la tarea de recordar y poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo y que hemos ido aprendiendo desde que no éramos más que una gota de agua en el océano. Es pues un secretario, archivador, bibliotecario insigne. Al no haber más archivado la imagen mental que le preparamos, él comienza a reproducirla, aprovechando la más insignificante oportunidad para el resto de la vida y las vidas del sujeto, hasta que el sujeto le da la orden de cambiar una imagen por otra. Por ejemplo, ¿recuerdas tú la primera vez que te oíste mencionar sobre el catarro? No puedes recordarlo. Eras muy pequeñito o pequeñita. La noticia te vino de tus mayores y por lo tanto no la pusiste en duda. La aceptaste como cosa natural. Después te enseñaron a temerlo. Te advirtieron las causas del catarro y te dijeron que si se te enfriaba el sudor en tu cuerpecito, si entrabas en contacto con algún amigo catarroso, si te caía alguna llovizna o si te ponías en una corriente de aire, inevitablemente te daría catarro. Todo eso lo viste en tu mente con sus puntos y detalles. Pasó a tu subconsciente y ya no tuviste que recordar más nunca las advertencias que te hicieron tus mayores. Tú no las volviste a pensar, pero tu subconsciente reprodujo con toda fidelidad un buen catarro, el mejor que pudiera producir cada vez que se te enfriaba el cuerpo, cada vez que te ponías en una corriente de aire, cada vez que se te acercaba un acatarrado y cada vez que te caía un aguacerito. Fíjate bien, tú no tuviste que volver a pensarlo jamás, pero tu subconsciente jamás ha olvidado la orden. Hasta el sol de hoy continúa entregándote, muy complacido y como quien entrega un regalo, un estupendo catarro cada vez que te descuidas, porque ya tú estás acostumbrado a cuidarte, ya hasta le refieres a tus amistades el cuento de que yo no soporto una corriente de aire. O huyes del que tenga catarro, o dices no te acerques que tengo catarro, y hasta lo llamas mi catarro. Todo lo cual renueva y reafirma la orden dada al subconsciente, como si éste lo necesitara. Esta mecánica es igual para todos los demás males que aquejan al ser humano, desde el catarro hasta la muerte, accidentes, luchas, vejez, pobreza, mala suerte, fealdad moral, pecados, cataclismos, guerras, mal tiempo, crisis monetaria, enemistades, pleitos, etc. Los hombres varían, pero el proceso de reproducción es siempre el mismo. La ley que estoy explicándote se llama el principio de mentalismo y es la primera ley de la creación. Este es el universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica cuando dice todo es mente. Las leyes de la creación son 7.
La verdad del ser. Felizmente, no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado. Somos libres y si queremos podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Solo hay que borrar primero la antigua. Hay que desocupar el lugar que estaba para habitarlo con la imagen nueva. Tal como se borra una letra errada o superflua en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla. La experiencia ha determinado la técnica a seguir para borrar todo lo indeseable. Es la siguiente. Cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa y luego repite en voz alta: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No te alteres, no le pongas énfasis a lo que dices, simplemente dilo con toda calma. Con toda calma, sin énfasis. Otra vez. Cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa y luego repite en voz alta: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No te alteres, no le pongas énfasis a lo que dices, simplemente dilo con toda calma, con la fe que debe darte que tu palabra es una orden que tiene que ser cumplida incondicionalmente. Tú no ves el cambio que ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado inmediato en el exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales. Pero de acuerdo con el grado de fe y de convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo como un milagro. La experiencia nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío. Hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado. Al terminar de expresar la negativa, tienes que afirmar la verdad, como se dice en el lenguaje metafísico. La verdad es la imagen nueva que ha de grabarse y reproducir el bien para toda la eternidad. Nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible, que sea la verdad entera y no una semiverdad, que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien. Tal como enseñó Jesús, en el hombre está Dios. En todo hombre hay el ser divino. Todo hombre logra verlo, conocerlo y sentirlo algunas veces en el curso de su vida terrena. Es aquel que surge en un padre cuando le presentan su primer hijo recién nacido, cuando se enamora por primera vez, cuando se lanza a salvar a otro que está a punto de caer bajo las ruedas de un automóvil, cuando se compadece ante una desgracia ajena, cuando se olvida de sí para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino. Pasado ese momento, priva la conciencia terrena, que no es mala, solo escasa de evolución o adormitada. El ser divino es la verdad suya. El ser divino es la verdad tuya, mía y de todos. El ser divino es perfecto, bello, no envejece, no se enferma, no peca, no muere, no sufre, no lucha, no le falta por aprender,
todo lo sabe, no falla jamás, no cambia jamás, no teme, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. Es la verdad perfecta, es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio, o sea, las 7 fases de Dios, porque el ser divino es hijo de Dios, una célula de Dios mismo. Esto no es panteísmo. El hombre no es Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar. Pero en una sola gota de agua de mar se encuentran todos los componentes del resto del mar. Ella es una célula del mar. Como nuestra conciencia está adormitada, entre paréntesis, restringida como un botón de rosa que se va abriendo poco a poco, cerramos paréntesis, no sabemos determinar exactamente lo que es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien nos lo indicara, nos enseñara y nos dictara la imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino. Jesús dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Todo lo que hay que hacer al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja es recordar el ser divino. Simplemente recordarlo. Al instante Él inspira la nueva imagen. Digamos que te sientes resfriado. Para seguir el mismo ejemplo original, ya sabes que se debe a la imagen que tienes grabada en el subconsciente. Ya sabes que ese resfriado es un reflejo. Si no te agrada el resfriado, porque hay personas que gozan con las enfermedades, las haces sentirse importantes, como Carlos Carrillo con su silla de ruedas, lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas y luego recuerdas tu ser divino. Al transferir tú el pensamiento del resfriado a la verdad del ser, se enchufa tal como una clavija en su tablero telefónico, en la verdad correspondiente, y ves, entre comillas, la nueva imagen que debes grabar. La imagen opuesta a la enfermedad es la vida. I am, yo soy vida. Debes decir en alta voz: I am, yo soy la vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la única verdad. Extiéndete por ese camino hasta donde quieras. Recuerda que estás formando una imagen. Mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno. Esto es muy diferente de la autosugestión, pues esta solo consiste en repetir como un loro una frase estereotipada, optimista, siempre igual. La autosugestión no logra sino desflorar la superficie sin penetrar el asunto y sin conocimiento de causa. La verdad del ser razona, investiga, resuelve, penetra y destruye la causa, limpia, sana y renueva el subconsciente, lo fortifica, adelanta al ser humano y le ensancha la conciencia. Es una verdadera cura, segura y radical. Es una cura segura para los defectos,
los efectos y los, entre comillas, pecados, pues estos también son reflejos e imágenes grabadas. El tal pecado original, entre comillas, verás que no es otra cosa que el concepto, o sea, la imagen que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del diablo. El ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien. No lo olvides, pues esta también es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. La sensación que más semejanza tiene con lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo, cuando damos las gracias por un presente que nos llene de satisfacción. Sentimos algo que es mezcla de alegría y ternura, ¿no es así? Bien, ese es estado del que mora en el cielo, y ese es el carácter del ser divino. Cuando se está en ese estado de ánimo, el mal se aleja. El mal no soporta ese clima, no le gusta, no se aviene a su naturaleza. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar en la práctica de la verdad del ser es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacerlo, que llama el lenguaje metafísico un tratamiento, o sea, negar y afirmar, siempre da las gracias a Dios como si ya hubieras recibido el premio. Cierra tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien ya recibido. Esta es una manifestación de fe. San Pablo dijo, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y Jesús dijo, siempre que ores, cree que recibe y recibirás. Ese tratamiento está descrito y expuesto en la Biblia. Por supuesto que en los términos bíblicos, tan simbólicos y encubiertos que ha sido necesario la labor consagrada de expertos en semántica, lingüística, filología clásica y simbología para desentrañar el sentido. La Biblia lo llama Manasés y Efraín y tiene mucho que decir respecto a estos dos hermanos. Jesús, el Cristo, lo enseñó en la forma siguiente. El que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo y luego me siga a mí. No quería decir que siguiera al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios, la verdad. En el Nuevo Testamento Jesús menciona el tratamiento así: que sea vuestro hablar no, no, sí, sí, porque lo que pasa de esto del mal procede. No, no, sí, sí. Todo lo que no sea no, no, sí, sí, procede del mal. Como es abajo, es arriba. Como dije al comienzo, mi empeño es el poner en los términos más sencillos, a la altura de un ser mayor de 10 años y de inteligencia corriente, el significado de los tratados metafísicos, filosóficos, psicológicos
y de simbología religiosa tan obscura para la mayoría y por lo tanto prohibitivos y desperdiciados en su totalidad, a pesar de que son un tesoro inapreciable, y nada de lo que estoy exponiendo aquí es nuevo. Todo está dicho, descubierto y enseñado desde los tiempos más remotos. Solo está ignorado o mal comprendido. En cualquier tratado de biología encontrarás expuesto en términos técnicos lo que ahora te voy a describir en palabras de a centavo. Cuando tú frunces el ceño y amarras la cara, se opera una reacción en la médula cerebral que baja junto con el fluido de la columna, se infiltra en el hígado después de haber pasado hasta allí por medio de un proceso que llaman de osmosis. Una vez que ha entrado en el hígado, transforma la colesterina en bilis. La bilis altera el humor poniéndote amargo y ese mal humor te hace amarrar la cara y fruncir el ceño. Es un círculo vicioso que te mantiene en el clima infernal en el cual el mal se encuentra a sus anchas, se alimenta y crece y atrae todo lo de su clase que esté flotando por allí. Ahora invirtamos el proceso para ver qué pasa. Al sentirte con el ceño fruncido y la cara amarrada, o al pasar por un espejo y constatar tu expresión, oblígate a sonreír y a relajar esos músculos apretados. Se lo debes a tu salud y a tu alma. Inmediatamente se transforma el fluido cerebroespinal. Cuando llega al hígado, actúa como un baño de gracia. Te sientes bien, alegre, respiras profundo, se te endulza la expresión. Estás en el clima celestial. Allí no prospera el mal. Huye de él. Allí no ocurre sino lo bueno. Tú escoges, vives en el cielo o en el infierno. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Así lo dijo Hermes para explicar la segunda ley de la creación, que se llama principio de correspondencia. Para nuestros propósitos basta el ejemplo que te di en los dos párrafos anteriores. Verás que el cuerpo y el espíritu se complementan. Tienen que andar juntos y actuar conjuntamente. No podemos divorciarlos. Si el ser humano está feliz, está sirviendo al ser divino. Si el hombre está infeliz, se aparta del ser divino y por lo tanto no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre es una célula de Dios, o sea, el Hijo de Dios.
Permítanme un momentito, por favor, solo un segundito. La palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el apóstol su evangelio. Hasta ahora se había creído que el Verbo no podía ser otro sino Jesucristo. No. Las 14 primeras estrofas de su evangelio las escribió Juan como una lección y como una afirmación metafísica para preparar su mente a lo que iba a decir, para que todo fuera de acuerdo con la verdad. He resumido las estrofas para no alargar indebidamente estos textos. La afirmación no tiene conexión con el evangelio en sí. El verbo significa lo que es, la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado, y en este sentido la empleó Juan. La palabra es el pensamiento hablado, y en ese sentido lo empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne, fue el decreto que se manifestara y habitó entre nosotros. Es la reafirmación de ese decreto. Al mismo tiempo es una información para la posteridad. En el principio, Juan fue enseñado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana y nos asombra lo bien que expresa el proceso la frase «se hizo carne y habitó entre nosotros», además de que un solo golpe afirma la fe. La fe es la evidencia de que las cosas la fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. La fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. La Biblia toda es un poema. Jesús dijo: «Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado». Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo: «No es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale, del corazón procede». Otra diáfana manera de expresar la misma verdad. Se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas, como la de comer en la compañía de los gentiles. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias, y la gente imperdonable, ella no perdona a quienes responsabiliza, y la gente continúa hablando tonterías sin dar
sin darse cuenta que cada palabra que pronuncia es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que resuelvas un día poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que lanzarás. Vamos a recordarte algunos de los que emplea la mayoría a diario, y tú entre estos. Por supuesto, los negocios están malísimos, las cosas están muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está imposible. No se consigue servicio. No dejes ese dinero allí porque lo van a robar. Los bandidos están asaltando en todas las esquinas. Te vas a caer. Te vas a matar. Te va a pisar un carro. Vas a romper ese vaso. Yo tengo tan mala suerte que, etcétera, etcétera. Yo tengo muy mala memoria. Yo no puedo probar eso. Me hace daño. Ay, mi reumatismo, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi mala digestión. Ese es un bandido. Esa es una desgraciada. ¿Cuándo no? Tenía que ser. Etcétera, etcétera, etcétera. Una vez pronunciado el decreto, procede a manifestarse. Y todo eso es mentira. A la luz de la verdad del ser es mentira. Todo eso es dicho por costumbre sin pensarlo siquiera, porque del corazón procede. Todo fue grabado con la palabra y el sentimiento. Fue aceptado por el pensamiento. Claro está, las imágenes ya están lo que se llama metafísicamente cristalizadas en el subconsciente, por venir desde muchas vidas anteriores. Al principio tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega al hilo. Basta con 1 gramo de buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido para comenzar o deshacer toda la cristalización. Basta con que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues, lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. Luego ve la verdad del ser, da gracias con toda tu alma por la sublime oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma. De un solo golpe te has confesado, arrepentido y perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú eres católico, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si tú quieres, pero al primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo y por lo tanto se odian a sí mismas. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otro? Jesús dijo: el hombre de su mal caudal saca cosas malas, de su buen caudal saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Implica una autorización para amarse. Para amarse en primer término y al prójimo
en segundo. Tenerse respeto y dignidad es sin exigencias desmedidas y comprender que fallar es humano y el perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de verdad por uno mismo para poder pronunciarla por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado, luego está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo. Esta primera ley te la expliqué en los 4 primeros capítulos y he terminado de desarrollarla en este. Inserté una segunda idea de la segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia, en el capítulo anterior, porque las leyes todas se entrelazan y dependen unas de otras. Y en ese punto convenía exponértela. La vibración, vamos a estudiarla el día de mañana a la hora acostumbrada. Muchísimas gracias, amada fraternidad del corazón de Amatista, y al Consejo Sacerdotal del Santuario del Corazón de Amatista por acompañarnos, a todos los que estamos aquí en esta noche de enseñanza metafísica. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao.